En este contexto también en las últimas horas se comenzó a hablar de una eventual reelección, si la presidenta es reelecta. Obviamente quienes la secundan, quienes trabajan con la presidenta, tienen que fortalecer una imagen y en el caso de que sea elegida nuevamente presidenta, fortalecer una imagen de una presidenta que no se agote en 2 años, porque el periodo culmina en 4. La reelección es un hecho que hay que manejar con mucho cuidado. No se puede manejar ni a espaldas ni al costado de la sociedad. Hay que ver el momento en el cual se tome la decisión. Senador Eric Calcaño, un gusto. Muchas gracias por venir. No, por favor, un gusto muy grande y tomo buena nota del nuevo horario, que efectivamente es competitivo y nos viene bárbaro a nosotros porque vamos a poder explayar nuestras propuestas y nuestro debate en ese horario, en este programa. Bueno, el senador no ha venido solo, ¿no? Ha venido con un libro, Eric Calcaño, Alfredo Eric Calcaño, padre e hijo, el resurgimiento argentino. Esto recién ha asomado a la luz, de hecho, podemos decir prácticamente, el primer ejemplar está hoy aquí, prólogo de Carlos Zanini. ¿Qué es este libro? Es el primer ejemplar, porque perfecto. Justamente ¿Qué es el resurgimiento argentino? Es la primera presentación en televisión del libro, así que... ¿qué es el resurgimiento argentino? Y es esa conjunción medio histórica, medio entre el azar y la necesidad, que hace que hoy la Argentina esté embarcada en otro paradigma, que no es el paradigma que se conoció anterior, cuando uno habla de las presidencias de De la Rúa o presidencias anteriores o incluso del periodo de Alfonsín, tan fecundo en promesas, parece que fueran cuestiones de hace siglos, cuando en realidad sucedió hace muy poco tiempo. Pero bueno, nosotros ahí ponemos 45 medidas de gobierno que realmente llevan a la Argentina a la orilla del desarrollo. Y que, para ser muy claros, en particular con lo que hacías referencia recién, lo importante va a estar en octubre del 2011. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar todos nuestros esfuerzos, obviamente, demostrar lo que hicimos, porque eso nos credibiliza frente a la sociedad para decir lo que vamos a hacer. Ahora, senador, ¿usted cree que, obviamente elegir presidente es importante, pero usted le da a octubre de este año otra profundidad en las decisiones, como si se convalidara en el caso de un triunfo un modelo, una profundización de este paradigma que usted habla? Dos respuestas. Una, me parece que el modelo ya está en la sociedad, ya está en los jóvenes, ese fenómeno social fuertísimo que es ese desborde de juventud que busca lugares donde estar, donde contenerse, donde aprender a conducir, pasar del militante al cuadro de gobierno, al cuadro de conducción. Bueno, hay ahí una cuestión que la política ha vuelto a la Argentina y ha vuelto para bien, y creo que ha sido para todos. Bienvenido el retorno a la política y bienvenido el ingreso de jóvenes a la política, como parece está dando en estos últimos meses. Entonces, ¿no? Sin sectarismos, sin necesidad de decir esto es per se o dogmáticamente mejor que aquello, nosotros nos vamos a ir a presentarnos con nuestra verdad relativa a la sociedad. Y no es una cuestión de únicamente, la presidenta representa por el movimiento nacional, el peronismo, los aliados del peronismo, los que nos acompañan en la calle, en las opiniones, en el Congreso, y me parece que es ese flujo de vida el que nosotros estamos tratando hoy de formalizar. La razón de ser del libro es quizás nada más que tomar esta cuestión de la realidad y devolverlo a la realidad de modo organizado. Encontrará allí el militante o el aspirante a militante un índice temático con el cual debatir. Nosotros no pretendemos que este libro encierre la verdad revelada. Es más, yo desconfío de los libros que encierran verdades reveladas. Sí me parece que es un libro para la polémica, para la discusión, para la militancia en síntesis, que es esa cuestión que hace parte de la misma vida, el compromiso. Dicen que una de las secuelas del 2001, obviamente una fecha muy grave y muy seria para la Argentina democrática, es que los partidos políticos no terminaron de reconstruirse todavía. ¿Usted lo siente así? Es posible, quizás el 2001, la etapa que va del 2001 al 2002, es una etapa de repolitización sui generis de la sociedad argentina, pero a partir del 2003 es necesaria una repartidización. Es decir, no basta la posición en la cual uno puede ganar una discusión de café, sino creer firmemente en sus sueños y esos sueños plasmarlos en un compromiso político con vocación de poder, es decir, con vocación transformadora, no el poder per se, no el poder en sí mismo, que es casi una perversión de la política, sino el poder como un instrumento de transformación de la realidad.
en lo que hace a nosotros el oficialismo, consideramos que la política es un instrumento de transformación positivo para la sociedad. Senador, bueno, mañana apertura del Congreso, mucha expectativa. La última apertura de Cristina Fernández como presidenta, se termina su periodo, hay que ver, bueno, en este periodo, no, en este sin periodo. duda. Bueno, se termina este periodo, dije. Por supuesto. ¿Qué expectativas? Digo, hay una presidenta abriendo el diálogo, más unidad, más esfuerzo conjunto. El diálogo nunca se cerró. Mal podemos abrir lo que siempre estuvo abierto. Quizás nos habrán tildado algunas veces de conflictivos, simplemente porque señalamos los problemas que nos preexisten. Quizás alguna vez nos habrán tildado de autoritarios porque confunden autoridad con autoritarismo. Simplemente, y nada más y nada menos, es el momento en el cual se hace el equivalente del discurso de la Unión en Estados Unidos. Se ve el camino recorrido y se marcan los grandes hitos por donde pasará el camino a recorrer. Es un poco el programa político. Como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, a mí me encantaría este año poder presentar un presupuesto al debate, a la discusión, y no volver a tener todo ese sainete que la gran sucedió. deuda del Congreso el año que terminó, el año pasado. En todo caso será una deuda del arco opositor, no nuestra. Nosotros tuvimos la voluntad inquebrantable en tiempo y forma de aprobar el presupuesto. Yo he escuchado, si no se aprobó, cada cual sabrá. Vengo escuchando voces de la oposición que dicen que están dispuestos a trabajar en este año parlamentario. Ustedes también. Hay como una especie, después del año pasado, de sensibilidad, ¿no?, de la sociedad sobre el Congreso. Es que se ha tomado acto de la relación de fuerzas exacta que existía. Al principio del año parlamentario anterior ya iban a ver estos kirchneristas, estos peronistas, cómo se iba a plantear el debate. Y al final, las propias contradicciones internas de un arco opositor heterogéneo y hasta contradictorio demostraron que, tenían sus propios límites muy cercanos de sus aspiraciones. Por lo tanto, me parece que hay que tomar acto, que la sociedad debe conocer cuál es la relación de fuerzas exacta dentro del Parlamento y que eso debe estar en armonía al diapasón del resto de la sociedad. ¿No se corre el riesgo con el tiempo preelectoral o electoral que lo que pasó el año pasado se profundice, todo se endurezca más, sea más difíciles aprobar proyectos, llevar adelante debates? Nuestra agenda parlamentaria es la agenda del Poder Ejecutivo, es la agenda de la Presidenta, que es nuestra Presidenta institucionalmente de todos los argentinos, y para los peronistas es nuestra conductora. Por lo tanto, hay ahí una cuestión que no se puede gobernar sin mayorías y sin un oficialismo claro en el Parlamento. Nosotros no nos hemos movido del lugar donde estábamos y con todo lo que ha sucedido, con esta cuestión que nos gusta, además que tenemos el deseo, la pasión de redoblar las apuestas en lo que creemos que es justo, seguiremos proponiendo nuestras ideas y debatiendo en un amplio marco donde se pueden escuchar todas las voces. Tan confiados estamos en nosotros mismos que no le tememos a argumentos de la oposición. Senador, ¿ha nacido el cristinismo? ¿Hay, como se manifiesta en algún diario hoy, una confrontación entre el peronismo y el cristinismo o el kirchnerismo? Me parece que hay diferentes tiempos periodísticos, algunos que buscan la noticia o correr atrás de algún hecho resonante o magnificarlo, otros que son más reflexivos. Quizás, como decía Bev Mery, el fundador de Le Monde en Francia, la radio informa, la televisión muestra, el diario explica. Hoy quizás los roles se han confundido, pero nosotros hace más o menos 2 siglos que tenemos la misma posición. No tenemos ningún tipo de complejo para reivindicar lo que es el federalismo popular, el irigoyenismo, el peronismo, una visión superadora de la sociedad argentina para reencontrarnos con nosotros mismos. Le pusimos al libro El Resurgimiento Argentino porque, hay uno que se llama El Resurgimiento Italiano, que en realidad de un país que nunca existió llamado Italia, pero la construcción mítica en el mejor sentido del término hizo que Italia pudiera en 1860 unificarse. Y no eran muchos los garibaldinos en esa época. Quizás el resurgimiento argentino pueda anclarnos y articularnos de nuevo con nuestras mejores tradiciones populares, con un sentido de soberanía popular para adentro y con un sentido de soberanía nacional hacia afuera. ¿Se imagina a Cristina Fernández candidata? Es lo que yo deseo. Me parece que es dentro de 50, 100 años, vale la pena hacer el ejercicio. ¿Cómo serán los manuales de historia argentina dentro de 50, 100 años? ¿Qué van a decir de Néstor? Qué buen ejercicio. ¿Qué van a decir Cristina? Van a decir de Néstor que fue un gran hombre de Estado. Y de Cristina van a decir que fue una gran mujer de Estado. Néstor Kirchner ha sido una figura controversial, pero fundamental de la política argentina en los últimos años, no se puede decirlo. No se puede negar eso. Está bien, pero hay un antes y un después, nos guste o no guste. Reconozcamos que con todo lo dura que es la realidad,
a veces los dioses son clementes, y un 25 de febrero nació José de San Martín y nació Néstor Carlos Kirchner. Cada cual en su época, cada cual a su manera, cada cual con los contextos que tenía, pero a nosotros nos gusta creer que siempre hay una necesidad de resolver los problemas. Y seguro que San Martín fue controversial, como lo fue Dorrego.